Propiedades de la potenciación. Propiedad 1. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1, ya sea un número con raíz, un número negativo, fracciones, cualquier número, si está elevado al exponente 0, dará como resultado a la unidad. Acá hay una pequeña restricción, y es cuando se nos presente 0 elevado a la 0. Este resultado, en matemática, se conoce como indeterminado, es decir, que no se conoce su valor. Entonces, todo número elevado a la 0 será 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0, ya que como hemos visto, esto produce una indeterminación. Propiedad 2. Todo número elevado al exponente 1 será igual al mismo número. Propiedad 3. Si tengo el producto de dos potencias que tengan la misma base, el resultado será igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos 2 al cubo multiplicado por 2 elevado a la 7. Vemos que tienen la misma base. Entonces aplicamos esta propiedad. El resultado será igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. Ahora tenemos el producto de tres potencias con la misma base. Entonces, esto será igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes, que en este caso sería 3 elevado a la 16. Propiedad 4. Si tengo una división de dos potencias que tengan la misma base, el resultado será igual a la misma base elevado a la diferencia de estos dos exponentes. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos 8 elevado a la 9, dividido entre 8 a la 5. Vemos que tienen la misma base. Entonces, aplicamos esta propiedad. El resultado será igual a la misma base elevado a la diferencia de sus exponentes. Nos piden indicar verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. Veamos el primero. Tenemos el producto de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, el resultado será igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. Vemos que 7 más 9 es 16. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Ahora tenemos una suma de potencias, x al cubo más x a la 5, y nos dicen que esto es igual a x elevado a la 8. Aquí nos damos cuenta que se ha sumado los exponentes. Pero como sabemos, solo se puede sumar los exponentes en una multiplicación. Es decir, si hubiéramos tenido el producto en vez de la suma, el resultado sí sería x elevado a la 8. Entonces, podemos decir que esta afirmación es falsa. Ahora tenemos una división de potencias con la misma base. Entonces, el resultado será igual a la misma base elevado a la diferencia de sus exponentes. Vemos que m menos m es 0 y 7 elevado a la 0
es 1. Entonces, esta afirmación es verdadera. Ahora tenemos una operación combinada. Entonces, primero resolvemos las divisiones. En primer lugar, tenemos una división de potencias de bases iguales. Por lo tanto, esto será igual a la misma base elevado a la diferencia de sus exponentes. En la otra división, hacemos lo mismo. ¡Excelente! Ahora tenemos x a la 3m más x a la 3m. Entonces, es una afirmación verdadera. Propiedad 5. Si tenemos una potencia elevado a otro exponente, el resultado será igual a la misma base elevado al producto de los exponentes. Veamos unos ejemplos. Aquí, como vemos, tenemos una potencia elevado a otro exponente. Entonces, esto será igual a la misma base, que es 5, elevado al producto de estos exponentes. Aquí, como vemos, tenemos una potencia elevado a un exponente. Y todo esto elevado a su vez a otro exponente. Entonces, podemos aplicar esta propiedad. El resultado será la misma base, que es 6, elevado al producto de estos tres exponentes. ¡Excelente! Propiedad 6. Si tengo una potencia donde la base es un producto, entonces el exponente afectará a cada uno de los factores. Aquí tenemos 3 por 5, todo elevado al cubo. Como vemos, la base de esta potencia es un producto. Por lo tanto, el exponente afectará a cada uno de estos factores. Entonces, esto será igual a 3 al cubo por 5 al cubo. Propiedad 7. Si tenemos una potencia donde la base es una división o una fracción, el exponente afectará tanto al numerador como al denominador. Aquí, por ejemplo, tenemos una potencia donde la base es una fracción. Por lo tanto, el exponente afectará tanto al numerador como al denominador. Ahora nos piden indicar verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una potencia donde la base es una potencia. Por lo tanto, el resultado será igual a la misma base elevado al producto de los exponentes. Entonces, esta afirmación es falsa. Ahora tenemos lo mismo, una potencia donde la base también es una potencia. Por lo tanto, el resultado es la misma base elevado al producto de los exponentes. Ahora tenemos una potencia donde la base es un producto. Por lo tanto, el exponente afectará a cada uno de los factores. Entonces, esta afirmación es verdadera. Aquí tenemos una potencia donde la base es una suma. Y como vemos, el exponente ha afectado a ambos sumandos. Pero como sabemos, esto solo se hace cuando la base es un producto o una división. Por ejemplo aquí, el exponente afectaría a cada factor. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Ahora tenemos una potencia
donde la base es una división. Entonces, el exponente afectará tanto al dividendo como al divisor. Excelente. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Propiedades de la radicación. Si tenemos una doble raíz, podemos transformar esta en una única raíz multiplicando los índices. Por ejemplo, la raíz cuarta de la raíz cúbica de 5, podemos transformarla en una única raíz multiplicando los índices. 4 por 3, el índice será 12. La radicación es distributiva respecto de la multiplicación. Si tenemos la raíz enésima de un producto, podemos distribuir la raíz para ambos factores. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 por 25 es igual a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 25. La radicación es también distributiva respecto de la división. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27 dividido 8 será igual a la raíz cúbica de 27 dividido la raíz cúbica de 8. Simplificación de índices. En algunos casos es conveniente simplificar, siempre y cuando sea posible. En este ejemplo, el índice y el exponente pueden ser simplificados. Esto es posible porque el 15 y el 30 tienen divisores en común, el 15, el 5 y el 3. Simplificamos dividiendo al índice y al exponente por el mismo número. Este procedimiento se puede repetir siempre y cuando haya por lo menos un divisor común entre el índice y el exponente. Siempre y cuando el divisor sea distinto de 0. Si el índice y el exponente son iguales, se elimina la raíz, dividiendo por el mismo número al índice y al exponente.